Bienvenidos, soy Fernando Delgado. Vamos a continuar con las cápsulas sobre productividad en crisis. El tema de la sesión es sobre la medición. Vamos a tener dos sesiones. En la primera vamos a sentar las bases del control y de la información y cómo se enlazan los presupuestos con la planeación. Sembraré algunas ideas sobre el impacto que tienen las mejoras en los resultados de la empresa. La segunda sesión trataré de los modelos que permiten estudiar el impacto del comportamiento de la operación como una forma de simulación. Este contenido incluye el valor económico agregado, el Balance Scorecard y cómo se despliega aplicando el modelo de Hoshin-Kanri. Así que continuemos. Ahora platicaremos de algunos conceptos. De acuerdo con el diccionario APIX, el concepto de control consiste en comparar el desempeño actual contra el esperado y tomar las acciones correctivas que se requieren para alinear el desempeño al destino deseado. En el caso de control en el proceso administrativo, en esta fase se establecen medidas de desempeño, se mide ese desempeño, se compara el desempeño con las normas establecidas y en caso de diferencias se toman acciones correctivas. Entonces, desde el punto de vista operativo, pero desde el punto de vista del proceso administrativo, eh, hay que establecer normas para poder medirlas. Ahora vamos a ver cuál es el significado de control interno desde el punto de vista del auditor. El control interno se refiere al conjunto de políticas, procedimientos y prácticas establecidas por la dirección de una empresa para salvaguardar sus activos, garantizar la confiabilidad de la información financiera y operativa y cumplir con las leyes y regulaciones aplicables. Entonces, cerrando un poco el asunto, eh, el control implica poner medidas y compararlas para poder interpretarlas y eventualmente mejorarlas. Pero desde el punto de vista de control interno, también hay una serie de prevenciones que se ponen o que se deben poner en las organizaciones. Cuando yo hablaba de por qué una empresa se vuelve costosa, es porque no tienen un conjunto de políticas y procedimientos y prácticas bien establecidos. Eso hace que la administración se vuelva muy tortuosa. Entonces, estos son los controles. Ahora revisemos algunos principios. No debe confundirse mediciones de procesos con mediciones de gente. Los mejores medidores son aquellos que son establecidos por la propia gente, obviamente alineados a un criterio empresarial. Contar con mediciones permite mejorar. Tener pocas mediciones adecuadas es mejor que muchas mediciones sin sentido. Hay una gran diferencia entre datos e información. Y aquí es conveniente hacer un comentario. La mayoría de las empresas no tienen información cuando quieren medir o cuando quieren analizar el comportamiento de algún fenómeno, porque no están concebidas para eso. Entonces se necesita un buen esfuerzo inicial para entender lo que quieren. Entonces solamente tienen datos aislados, pero no hay un conjunto de información que tenga sentido. Los sistemas integrados en general tienen todas las operaciones de la empresa, pero luego se requiere de un sistema que esté anexo a ese sistema integrado
en donde a través de algunos mecanismos se pueda acumular cierta información que tenga significado para la empresa. Ahora recordemos un poquito del significado de la contabilidad. ¿Cuál es el enfoque de la contabilidad en tu empresa? Muchos contadores conciben a la contabilidad como una herramienta para pagar impuestos. Otros le dan una concepción financiera para darle información a los bancos y eventualmente a los socios de la empresa. Pero el verdadero sistema contable se llama contabilidad administrativa. Este concepto de contabilidad administrativa como que luego se ha olvidado en el campo y en la teoría eh, luego se deja o se pone a un lado. Pues bien, la contabilidad administrativa está orientada a facilitar las funciones de planeación, control y toma de decisiones. Digamos que tiene tres grandes bloques. Desde el punto de vista de la planeación, se, se necesita información para que se entienda el entorno, se pueda hacer una estrategia, se pueda configurar la empresa, establecer objetivos y metas y elaborar los presupuestos. En una lámina que sigue voy a hablar de los presupuestos. Presupuesto no es tomar las cifras del año previo y aumentarle la inflación. Eso no tiene ningún sentido porque la empresa del año que viene no es la misma que el año pasado. El control es lo que habíamos establecido como establecer mediciones, revisarlas y establecer todos los mecanismos de prevención que deben estar insertos en el comportamiento de la empresa. Y finalmente lo que yo le llamo el modelo de gestión. El modelo de gestión es una serie de reglas que están fundamentadas en lo que se llama gobierno corporativo. Este asunto de gobierno corporativo, a pesar de que lo hemos escuchado, luego no se pone en funcionamiento en las empresas. El gobierno corporativo es todos aquellos mecanismos bajo los cuales la empresa se dirige y se gobierna. En este modelo de gestión está la evaluación de riesgos. Sobre todo en estos tiempos, a lo mejor no podemos hacer una gran planeación, pero sí podemos evaluar cuáles son los riesgos más eh, apremiantes que la empresa tiene que atender para prepararse y enfrentarlos. También en este modelo de gestión está los procesos y por supuesto su evolución a través de la mejora continua. Entonces la contabilidad administrativa es en realidad el bloque que permite que las empresas puedan tener un buen desempeño. Muchas empresas no tienen buena contabilidad administrativa. Vamos a aclarar un punto importante. Para muchos el sistema contable son cuentas, subcuentas, rubros. Eso es lo que consideran que es la contabilidad. Sin embargo, la contabilidad está muy distribuida, sobre todo ahora con la ayuda de los sistemas integrados, en donde está un montón de información desde ingeniería del producto y del proceso, que es muy importante porque ahí está cuál es la estructura para hacer un producto, cuáles son los pasos que tengo que llevar a cabo para hacer un producto, y eso está conectado con los costos. También el detalle de todos los activos de la empresa forma parte de un subsistema que se puede llamar de activos fijos. Está la planeación de materiales, la planeación de la producción, están las compras, están las ventas, están los inventarios, está todo el proceso de manufactura, el mantenimiento de todos los activos
La administración de la capacidad, el costeo. En una sesión particular hablaremos de sistemas de costos y de la planeación de la capacidad. Están las cuentas por cobrar, que es lo que los clientes nos deben, y las cuentas por pagar, que le debemos a los proveedores. Pues todo lo que sucede en la empresa, de alguna o de otra manera, recae en la contabilidad. La contabilidad no es el repositorio donde están todos los detalles de quién me debe y o a quién le debo. Para eso están los subsistemas que están fuera de la contabilidad, que forman parte del sistema integrado. Entender esto ya es un avance muy importante porque algunos contadores que yo he encontrado, que yo he observado, insisten en incluir en la contabilidad lo que le llaman los auxiliares de proveedores, los auxiliares de los clientes y otros tipos de auxiliares, cuando en realidad esa no es la función de la contabilidad, como ya lo establecí cuando hablábamos de contabilidad administrativa. Este es el sistema contable. No son cuentas, sino son un montón de subsistemas que están trabajando en conjunto. Y repito, todo lo que haga la empresa, de alguna o de otra manera, cae en la contabilidad. Bueno, como hablábamos de que el control se dirige a establecer mediciones y compararlas contra el comportamiento, eh, en un ambiente, digamos, técnicamente eh, requerido, hablamos de planeación estratégica, que es el asunto del largo plazo. En esta planeación estratégica está la razón de ser de la empresa, a donde se establecen los objetivos, la misión de la organización. Se evalúa el ambiente externo, aquellos riesgos que tenemos potencialmente enfrente. Tenemos el ambiente interno, sabiendo a qué nos podemos enfrentar y, y el ambiente interno, pues entonces podemos calificar cuáles son las amenazas y oportunidades, cuál es la fortaleza y la debilidad de la empresa para enfrentar lo que quiero que se logre en el mediano y largo plazo, estableciendo la misión y esa visión de futuro. Y se establecen los objetivos. Y los objetivos, aquí de manera muy corta, pues se dirigen al mercado, se dirigen a toda la manufactura, a los recursos humanos, a las finanzas, es decir, a toda la organización. Nada es gratis. Todos los planes que nosotros queremos hacer, como ya dijimos, se establecen los objetivos, pero para poder lograrlos se requieren recursos. Y esos recursos tienen que salir de algún lado. Y por lo tanto se establecen cuáles son las mediciones. Cuando estamos hablando de mercado, podemos estar hablando de servicio a cliente, de nuevos clientes, de nuevos mercados, de nuevos territorios. Cuando estamos hablando de manufactura, pues estamos hablando de la capacidad que tenemos, de la capacidad que vamos a tener, de todo lo que tiene que ver con el proceso de transformación. Y cuando estamos hablando de recursos humanos, estamos hablando de quiénes son, quiénes deben ser y cómo poder lograrlo, cómo poder hacer que se vayan construyendo las parrillas de reemplazo. Y obviamente, pues el dinero. Entonces, este modelo de planeación estratégica, así explicado de manera muy sucinta, nos está mostrando una parte de lo que dijimos. Hay que establecer una medición y hasta este momento estamos empezando con eso. Entonces, decíamos que cuando se puede hacer una planeación estratégica o no, se tiene un diseño de un negocio. En ese diseño del negocio tenemos proveedores, los productos o servicios que quiero vender, cómo comprar, cómo producir, cómo entregar y luego los clientes. Este diseño del negocio incluye, como decíamos, la gente que hoy tengo y la que debo tener,
la tecnología que hoy tengo y la que debo tener. Obviamente, esta química de la organización nos da como resultado, pues, utilidades. Enfatizo, la empresa no se maneja con utilidades, se maneja con flujo de dinero. Dentro de este diseño del negocio, en el modelo de valor podemos definir la parte de la satisfacción del cliente, esa participación del mercado, inversionistas contentos porque les estamos dando sus rendimientos y qué es la imagen que queremos colocar en el mercado. Este es el diseño del negocio, pero el diseño del negocio se puede definir, pero se necesita un poco más de esfuerzo para lograrlo. Pues ya tenemos el diseño del negocio, pero como decíamos cuando estábamos haciendo alguna planeación, posiblemente vamos a buscar nuevos clientes o nuevos mercados. Este requerimiento nos está obligando a pensar si se requieren nuevas estructuras, llámense almacenes, llámense oficinas administrativas, llámense incluso hasta plantas. Esto cuesta dinero, entonces ese nivelador del cambio que queremos de clientes y mercados pues puede requerir estructura y facilidades. Pero también no es lo mismo tener un solo punto de venta a tener 150. En ese caso, la tecnología que se requiere ya es un poco más sofisticada porque administrar uno pues tiene cierta complejidad, pero administrar 150 y fuera de, de la localidad donde nos ubicamos, pues ya nos está diciendo que la tecnología tiene que ser diferente. Diferente desde el punto de vista del lugar donde yo me encuentro, pero diferente desde el punto de vista de que los nuevos puntos en donde se localicen esas estructuras o facilidades también van a necesitar tecnología que se conecte con la de nosotros. Así que eh, siempre este cuadro nos vuelve a ubicar en el planeta Tierra de que sí se requieren algunas inversiones y algunas modificaciones en nuestro criterio. Los procesos de negocio, por obvias razones, no es lo mismo tener un punto de venta, tener 150. Entonces los procesos de negocio se hacen más sofisticados en la medida en que somos más complejos, porque ya se requiere otro tipo de comportamientos que antes no teníamos. Si tenemos un solo punto de venta o cinco puntos de venta, no es lo mismo tener 5 a tener 150. El proceso de negocio ya implica más pasos. Por lo tanto, el tipo de gente que tengo hoy comparado con el tipo de gente que voy a requerir cuando tenga 150 puntos de venta es totalmente diferente. Es la gente más sofisticada y por lo tanto yo necesito tener sistemas de reconocimiento y de evolución de las personas porque la gente del centro es un poco diferente de la de occidente, del sureste, del sur y demás. Entonces yo necesito un sistema que me permita tener eh, esa evaluación uniforme de el desempeño de toda la organización. Y ya hablamos de que si yo estoy queriendo crecer, pues entonces el tipo de productos y servicios a considerar es muy interesante. Si nosotros vemos un supermercado en una colonia popular, el tipo de mercadería que está en ese lugar no es el mismo que está en otro que es más sofisticado. Igual los servicios, dependiendo el lugar o el tipo de cliente que nosotros queramos, los servicios se vuelven más sofisticados porque el cliente es mucho más exigente. Entonces, esos niveladores del cambio, pues hay que entenderlos, hay que conceptualizarlos y obviamente, pues hay que instrumentarlos. Estos modelos de referencia que les estoy mostrando es para que vean cómo hay una correlación entre la parte operacional y la parte
económica o los presupuestos. Si nosotros vemos en la parte superior del ciclo cerrado de manufactura, está la planeación estratégica. Y luego viene el plan de negocios. Pero el plan de negocios es ese documento que muestra lo que queremos, a dónde queremos, cómo lo queremos, qué tipo de productos, cómo lo tenemos conceptualizado. Y un elemento muy importante del plan de negocios se llaman presupuestos. Si bien es cierto que queremos todo eso, pues tenemos que calificar si tenemos dinero, si tenemos recursos para lograrlo, porque no sirve de nada que yo conceptualice una cosa muy sofisticada si no tengo dinero o si no tengo las fuentes de financiamiento que voy a necesitar o si los accionistas no están dispuestos a poner dinero. Entonces, cuando vemos esto, estamos viendo cómo hay una correlación entre la parte de operaciones y los presupuestos. El primer disparo se llama administración de la demanda y en el estado de resultados el primer renglón se llama ventas. Entonces hay una relación muy importante entre la admisión de la demanda y el pronóstico de ventas. En el presupuesto tenemos ese plan de producción, ese asunto de los inventarios que está correlacionado en cada uno de los renglones del ciclo de manufactura. Este paquete nos está diciendo qué materiales vamos a necesitar, cuánto me van a costar, cuánta gente, cuántos turnos. Obviamente, pues en la empresa tenemos todo lo que se llama los gastos indirectos. Como dijimos que nada es gratis, también vamos a requerir el presupuesto de capital. Este, este modelo, esos modelos que yo estoy aquí compartiendo, suceden en la vida real, en empresas industriales, pero también en empresas de servicios. Al final del presupuesto tenemos la proyección del estado de resultados. Tenemos el balance general por los activos que estamos incorporando o la forma en que vamos a manejar a los proveedores y a los clientes. Y tenemos los flujos de efectivo. Solamente para concluir un poco la idea, yo estaba en una empresa muy sofisticada y el director financiero había hecho un presupuesto. Este presupuesto no lo había compartido con su grupo de directivos. Entonces yo estaba en el área de logística y resulta que el año pasado había 10 rutas menos, varios vehículos menos, y este año ya tenían más rutas y tenían más vehículos. Entonces el renglón de mantenimiento y de consumo de combustibles y lubricantes se había disparado y también la gente, porque pues antes no tenía las 10 rutas ni la gente que se necesita para esas rutas. Entonces los resultados empezaron a tener un impacto porque pues se había hecho un presupuesto, como yo había dicho, lo que tenía más el índice inflacionario, pero la empresa ya había cambiado. Entonces regañaron al director de logística. El director de logística a su vez regañó a sus colaboradores y finalmente dejó de dar mantenimiento y al mes siguiente pues habían bajado los niveles de mantenimiento, pero se habían dejado de atender las rutas. Entonces él estaba contento porque había logrado contener el crecimiento económico. El resultado es que al tercer mes las ventas empezaron a desplomar porque ya no se estaban atendiendo esos mercados. Entonces el presupuesto que se había hecho en el área financiera no era el presupuesto de la empresa, era el presupuesto del financiero. Y esta es una referencia que sí pasó y que sigue pasando en muchas organizaciones. Voy a concluir esta cápsula mostrando la ecuación de la empresa y cómo este estado de resultados se ve afectado por algunas acciones que la organización decida. Aquí vemos que las ventas es el 100%, están los costos, los gastos de distribución y de administración,
y finalmente está la utilidad. Aquí para efectos académicos estoy poniendo una relación de 100 para que sea más fácil la explicación. Entonces tenemos que los costos es el 60% de las ventas, los gastos el 10%, los gastos de distribución el 15%, la utilidad es el 15%. Esto vamos a ver qué ocurre cuando empiezo a incidirlo. Si yo en el renglón de costos, identificando desperdicios, la forma en que se está utilizando la capacidad, logro bajarlos del 60 al 55. Si yo en los gastos de distribución, analizando los comportamientos de los renglones, lo logro disminuir al 12%, el estado de resultados nos dice que aun cuando yo venda lo mismo, como los costos son menores y los gastos de distribución también, la utilidad sube un 53%. Esto es para efectos académicos. Cuando hablemos del modelo del Economic Value Added, jugaremos un poquito más. Bueno, en esta gráfica vamos a contrastar el modelo original con el modelo en donde yo logré incidir en los costos y los gastos con un crecimiento. Pero fíjense el último bloque. Resulta que yo sigo teniendo el mismo comportamiento porque no estoy mejorando absolutamente nada de la organización. Entonces sigo teniendo el mismo 60% de costos, los gastos son exactamente el mismo porcentaje con respecto a las ventas. Entonces no estoy mejorando nada y la empresa se está complicando. Entonces a nivel dirección se dice, hay que crecer y quiero que vendas esto. Bueno, pues si no hago ninguna mejora, lo que está ocurriendo es que voy a tener que vender 153 para lograr lo mismo que hice mejorando. Así que la conclusión está muy fácil. Si mejoramos con los mismos esfuerzos, la empresa también tiene un comportamiento más positivo. Por lo pronto, aquí detenemos el comentario. La siguiente cápsula revisaremos la parte 2 de las mediciones. En esa parte 2 vamos a ver el valor económico agregado, el Balance Scorecard y su despliegue con Hoshin Kanri y el modelo de score que se llama, que yo les comentaré de qué se trata. Muchas gracias por su atención.